Bueno, ¿cómo andan chicos? Vamos a hablar un poco de analgesia peridural torácica. ¿Sí? Más o menos, esta clase tiene contenidos generales de lo que es el bloqueo peridural, tanto lumbar como torácico, haciendo hincapié más que nada en la peritorácica. ¿Sí? Son generalidades. Es una clase que hicimos con el tope de gama Curuchet. La fotito. Bueno, empezamos hablando, este artículo está bueno, que hace mención a al uso de opioides sistémicos en relación a todas aquellas cirugías torácicas y abdominales altas en las cuales no se hace un bloqueo neuroaxial y se elige la analgesia endovenosa, ¿no? Por opioides. ¿Cuál es el tema de cuando abarcamos un paciente con estas cirugías de alto nivel, de alto impacto nociceptivo, y elegimos digamos, esta ruta analgésica? Que cuando tenemos que hacer opioides endovenosos para esta cirugía, realmente vamos a tener que usar altas dosis. ¿Sí? Cuando usamos altas dosis de opioides, estos fármacos tienen, como dice ahí, una ventana terapéutica muy chica, es decir, que vamos a tener que hacer altas dosis, a las cuales seguramente vamos a tener varios efectos adversos también de estos opioides. Eh, por eso, digamos, y otra parte, y otra cosa también que nombra, es que miren acá, es que también si no se hace continua la infusión de opioides, también vamos a caer en hacer reinyecciones y rescates, que hacemos valles y picos, lo cuales también lo sacan al paciente, digamos, del rango terapéutico, y eso no solo va a disminuir en el confort del paciente, sino que también va a afectar a la mortalidad. Entonces, sumamente importante, ¿sí? Porque estamos hablando de analgesia para esta cirugía y reducción de mortalidad del paciente. ¿Sí? O sea, es una tarea que tenemos en la cual es sumamente importante. Cuando nosotros elegimos la vía neuroaxial, ¿sí? Para hacer opioides, tanto peridural como intratecal, se vio que por un mejor manejo de la analgesia, el paciente tiene, entre otras cosas que después vamos a hablar a lo largo de la clase, una mejora o un nivel más rápido de recuperación de la función principalmente pulmonar, ¿sí? Lo cual eso permite que recupere antes la capacidad residual funcional, ante los movimientos respiratorios, una tos más efectiva, y termine disminuyendo la incidencia de infecciones respiratorias, que es un montón, ¿sí? Y la estadía inútil. Bueno. Y también digamos, y cuando hablamos de analgesia neuroaxial, y más que nada en la parte de opioides, se prefiere la vía peridural por dos motivos. Uno es que por la incidencia de presión respiratoria es menor, ¿no? Esto por la distribución rostral de los opioides que hacemos cuando lo hacemos intratecal. Y la otra es que podemos dejar un catéter, ¿sí? Por el cual podemos manejar la analgesia del paciente, tanto intraquirúrgica como postquirúrgica. Esto es clave, ¿sí? Y esto va a tratar la clase. Bueno, entonces pensamos, acá está lo de pensando. ¿Qué sabemos de dolor postoperatorio en cirugía torácica? La toracotomía posterolateral es de los dolores más intensos. Esto es por inflamación de los nervios intercostales, principalmente. También acá, cuando dejan drenajes, son prácticas muy dolorosas que duelen en el postoperatorio. Y lógicamente también la toracotomía anterior con esternotomía es sumamente dolorosa. Hay una elevada incidencia, si no se trata bien el dolor, de que quede un dolor persistente o crónico. Esto es clave también, por eso debemos estar atentos. Se va a producir un aumento de catecolaminas con todo lo que esto conlleva, el estrés quirúrgico, que después lo vamos a ver.
Vamos a tener que usar altas dosis de opioides que producen inmunodepresión, ¿sí? Todo esto si no usamos un bloqueo peridural. Va a haber alteración de la perfusión tisular por redistribución de flujo por el aumento de las ketocalaminas. Alteración funcional respiratoria, es un poco lo que decía hace un ratito, y después vamos a hablar un poquito más en profundidad. Aumento de la infección a nivel respiratorio. El mal manejo del dolor postoperatorio, principalmente de la toracotomía, que tiene un alto nivel de impacto nociceptivo, impacta directamente la mortalidad del paciente. Y la peridural torácica hoy en día es el gold estándar para manejar estas situaciones. En cuanto a ventajas de la peritorácica, tenemos: no altera la vasoconstricción pulmonar hipóxica, mantiene la perfusión esplácnica, esto después me voy a explayar un poco más. Mejora la función pulmonar postoperatoria, disminuye la respuesta inflamatoria asociada a inhalatorios, disminuye el consumo de opioides postoperatorio, es lo que hablábamos hace un ratito, y tiene un efecto cardioprotector principalmente en prácticas quirúrgicas de revascularización coronaria. Esto también es importantísimo. Obviamente después vamos a hablar un par de cositas dentro de este factor. En cuanto a desventajas, puede aumentar el Jones si no se corrige la resistencia venosa sistémica y la caída del gasto cardíaco. Hipotensión, como cualquier bloqueo neuroaxial. Puede haber lesión neurológica y hematoma peridural. Y el fallo en la colocación. La lesión neurológica y el hematoma epidural, como saben, son poco frecuentes. Lo que sí tiene desventaja, principalmente en lo que es la colocación del catéter, es que después vamos a ver en la incidencia, por ahí se corre, ¿sí? O sea, tenemos que estar atentos a una buena fijación y tratar de que el catéter quede en el peridural, porque si no nos falla toda la analgesia. Como leve repaso anatómico, bueno, tenemos que saber que cuando hacemos la peri, el anestésico local y el opioide que inyectemos se va a distribuir de forma más o menos homogéneas entre canales entre grasas y vasos peridurales a lo largo de toda la superficie posterior y lateral, y se va a limitar solamente, estamos hablando del espacio peridural, ¿no? A nivel, digamos, anterior por el ligamento longitudinal posterior. Y el anestésico local va a actuar principalmente en la salida de los nervios por los agujeros de conjunción a nivel de los ganglios de las raíces dorsales. Los límites del espacio peridural, a nivel anterior, el ligamento longitudinal posterior, que es el que va a limitar que el líquido se difunda alrededor. Lateralmente por pedículos y forámenes intervertebrales, y posteriormente por el ligamento amarillo y la superficie anterior de las láminas. Bueno, un poco también los reparos anatómicos de la espalda a nivel torácico. Acuérdense, la apófisis espinosa más prominente, S7. Borde superior de escápula, T3, y borde inferior, T7. ¿Sí? Con esos tres reparos más o menos ya sabemos a dónde ir, a qué espacio ir. Y esto es muy importante porque una de las cosas claves de los bloqueos peridurales es tener una buena congruencia catéter-incisión. ¿Sí? Cuando tenemos una buena congruencia catéter-incisión, obviamente la masa anestésico local y el volumen anestésico local va a ser mucho menos. Por lo tanto, los efectos adversos van a ser menos. ¿Sí? Fíjense, a nivel torácico, que tenemos todas estas cirugías, vamos a estar haciendo la peri a nivel de T4, T8. ¿Sí? Y abdomen y otros, lo que hacemos nosotros en el HOSPI es abdomen alto, ¿sí? La DPC que el otro día hicimos con Vale, también hicimos una peridural, salió copada. También fíjese que es alto, es T6, T8. Generalmente nosotros lo hacemos un poco más abajo, pero deberíamos hacerlo ahí más arriba. Mientras mejor congruencia tengamos, menos masa y volumen y menos efecto adverso vamos a tener. Bueno, en cuanto a dosificación y volúmenes de la peri, vamos a hablar de bupivacaína, ¿sí? Que es lo que usamos nosotros. También se puede hacer con lido.
Acuérdense siempre, el volumen va a ser lo que le va a dar la extensión al bloqueo, ¿sí? Las metámeras. Y la concentración es lo que le da la calidad. Entonces, a nivel torácico, por metámera se calcula de 0,5 a 1 mililitro, es decir, un promedio de 0,7 mililitros que tenemos por metámera a bloquear, ¿sí? Eso es para calcular el volumen. En el intraquirúrgico, las dosis de carga que vamos a usar son de 3 a 12 mililitros, eso depende de la metámera que queramos abarcar, con una dilución de 0,5 al 0,25%. Generalmente se usan más concentradas la carga y la infusión con menos concentración, ¿sí? Y fentanilo de 50 a 100 gamas de carga. El mantenimiento podemos hacerlo de dos formas. Con una infusión continua a través de una bomba, ¿sí? Que vamos a usar Guppy en promedio del 0,1, ¿sí? Se puede usar 0,0625 o el 0,125, y lo vamos a poner en la bomba a 3 a 10 mililitros hora. Esto tiene que ver con la dosis de carga que hayamos hecho, ¿sí? A los mililitros hora que lo pongamos, ¿sí? Porque en teoría es la cantidad de metámeras que vos quieras abarcar, lógico. Y fentanilo, para la infusión continua o para las reinyecciones, es de 2 a 4 gamas mililitros. Si vamos a usar bolos intermitentes, vamos a hacerlo cada 30 a 60 minutos. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de clearance del espacio peridural, con la misma dilución. Entonces, una vez que nosotros hagamos la peli, la carga con el volumen y con la concentración que nosotros hayamos elegido, vamos a esperar entre 30 y 40 minutos para arrancar la infusión continua, si nosotros elegimos ese método. Y si no, vamos a esperar de 30 a 60 minutos para empezar a hacer la primera reinyección, ¿sí? Esto es clave también, y que es por lo que principalmente uno a veces no hace, no deja un catéter en el postoperatorio, ¿sí? Porque tiene que estar controlado y tiene que hacerlo gente que sepa del tema. Es clave que en los controles se vea la relación entre el nivel de bloqueo sensitivo medido y el requerido, ¿sí? Si nosotros tenemos más bloqueo del que queremos, ahí podemos llegar a hacer una hipotensión que no es necesaria, ¿sí? Tenemos que bajar la dosis. Siempre controlar la calidad del dolor y, bueno, ver los efectos adversos, como decía recién, hipotensión, náusea, vómito. Lo ideal sería tener protocolos y gente entrenada para ver justamente esto. Y que en el hospital no lo tenemos y lo tenemos que hacer nosotros o el terapista, que no es lo ideal. Vamos a ver sistema por sistema, más o menos los efectos de la peri y por qué termina siendo beneficioso. A nivel cardiovascular, yo creo que es lo más importante. Bueno, la afectación hemodinámica depende de los segmentos bloqueados y de la compensación de los no bloqueados, lógicamente. El tono vascular periférico está regulado por el sistema nervioso autónomo, como sabemos, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la peri, lo que vamos a hacer es hacer una vasodilatación y una redistribución de flujo hacia el lecho esplácnico y miembros inferiores. Por eso es que, y también obviamente va a disminuir la resistencia vascular periférica, por eso es que vamos a tener una disminución de la PAM, ¿sí? Esta disminución de la PAM puede ser mayor o menor según los mecanismos compensatorios que tengan los segmentos no bloqueados. Se puede afectar el sistema renina-angiotensina-aldosterona por bloqueo de las fibras simpáticas preganglionares que inervan el riñón. De todas maneras, este bloqueo no es importante, ¿sí? Y acá esto es lo que decía recién. Cuando se produce una disminución de la resistencia vascular sistémica, en pacientes sanos, normovolémicos, esto está mal puesto acá el gasto cardíaco bajo, ¿no? En pacientes sanos, normovolémicos, cuando hacemos una peri, va a disminuir entre un 15 y un 18% la resistencia vascular sistémica, pero el gasto cardíaco queda prácticamente indemne, ¿sí? Esto es importante. En cambio, en los pacientes añosos baja un 20, un 30% la resistencia, y el gasto cardíaco puede disminuir entre el 15 y el 20%, ¿sí? Cuando se bloquean las cardioaceleradoras que están en los segmentos de T1 a T4, lo que va a hacer disminuir la frecuencia cardíaca, la pre y la postcarga.
¿Qué hace esto? Uno dice, bueno, tengo un déficit en lo que es en perfusión miocárdica. Pero no, porque al estar bloqueadas estas fibras y al disminuir la actividad simpática del corazón, lo que se produce es una disminución del consumo metabólico de oxígeno. Entonces el equilibrio entre aporte y consumo se mantiene intacto. Esto siempre y cuando, y esto es importante, la PAM no disminuya más del 30%. Si disminuye más del 30%, ahí sí ya el consumo podría llegar a ser un poco mayor que el aporte y estaríamos en problemas, ¿sí? Pero si la PAM se mantiene dentro del 30%, los efectos son beneficiosos. Porque miren esto, la disminución del tono simpático de T1 a T5 lo que hace es disminuir el riesgo de arritmia. Esto principalmente, como decía hoy, en cirugías de revascularización coronaria. ¿Sí? El flujo sanguíneo coronario, hay un equilibrio entre el aporte y el consumo y hay una redistribución de flujo. Esta disminución de la actividad simpática lo que hace es hacer una redistribución de flujo hacia zonas vulnerables, hacia el endocardio. Esto tiene un efecto antiaginoso y antiisquémico comprobado. ¿Sí? En cuanto a los efectos pulmonares, otro de los puntos fuertes de la analgesia neuroaxial. Va a disminuir un 20%, ¿sí? Tanto capacidad vital como VFU1 o capacidad residual funcional. Pero sin bloqueo, la disminución de esta sería del 50% y tarda hasta 18 días en reponerse, ¿sí? Entonces, los efectos de la peli por alivio del dolor van a ser tos más efectiva, menos atelectasia, menos infecciones respiratorias y una extubación más precoz, todo también por una tos más efectiva. En cuanto a la función gastrointestinal, también es importante porque va a disminuir el dolor junto con la disminución del dolor, junto con la disminución del dolor va a disminuir el estrés quirúrgico y la necesidad de opioides. ¿Qué hace el estrés quirúrgico y el aumento de catecolaminas a nivel gastrointestinal? Producen una vasoconstricción. Esa vasoconstricción es la que genera después, y el uso obviamente, si no tenés analgesia en el postoperatorio, de ponerle un opioide, van a hacer que haga una vasoconstricción a nivel esplácnico y después te peguen mal las anastomosis, recuperación del hilio funcional mucho más tardío que con una peli. Se vio que haciendo un bloqueo neuroaxial se favorece la recuperación más precoz de las funciones intestinales luego de la cirugía, tanto por el toqueteo como por el estrés quirúrgico, y hay una disminución comprobada de la incidencia de incidencias por anastomosis. Entonces, o sea, esto también es importante, porque nosotros también tenemos una cirugía que no sí o sí es torácica, sino que puede ser en abdomen, y se van a beneficiar de todo esto por un bloqueo neuroaxial. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque el paciente anda mejor. O sea, nosotros interferimos directamente en la morbo y mortalidad del paciente, eso es importante. En cuanto a la función renal, no tiene mucho efecto, ya que tiene una gran reserva funcional. Lo que sí tiene, esto ya lo sabemos por las raquis, que puede haber un bloqueo de las raíces S2 a S5, lo que produciría una atonía del detrusor de la vejiga, principalmente por el uso de opioides. En cuanto a efectos endocrinos, lo que hacemos con el bloqueo neuroaxial, y esto por ahí la RAQui es un poquito más que la PERI, es disminuir esta respuesta neuroendocrina al estrés, que lo que hace es aumentar la catecolamina, cortisol, glucosa, la antidiurética, todo lo que ustedes ya saben, y qué es lo que nos provoca. Entonces, cuando nosotros hacemos un bloqueo neuroaxial, inhibimos esta respuesta, y lo que hacemos es una disminución de los fenómenos, esto es importante, hay una disminución marcada de los fenómenos tromboembólicos, ¿sí? Hay una disminución del 30% de hacer una trombosis venosa profunda y hasta del 40% de hacer un tromboembolismo pulmonar. Hay menos incidencia de transfusiones, más aumenta la rapidez de recuperación en lo que es la función pulmonar, esto ya lo dijimos, y disminuye el tiempo de estadía en UTI. Bueno, eso en cuanto a los efectos beneficiosos, ¿no? del bloqueo. Vamos a hablar un poco ahora de los efectos adversos. Acá tal, miren lo que le decía de la incidencia de retiro anticipado de catéter, es del 6 al 25%, es bastante alto. Por eso es que tenemos que tener
cuidado al fijarlo y al rotar al paciente antes de arrancar la cirugía y asegurarnos que el catéter se encuentra en la posición adecuada. ¿Sí? Bueno, después tenemos hipotensión, puede ser un efecto adverso. ¿Sí? Esto se soluciona disminuyendo la concentración de anestésico local o directamente no usar anestésico local, por lo menos en el postoperatorio, y directamente usar un opioide, que se ve que tiene muy buenos resultados también. Bloqueo motor, por eso es la importancia de la congruencia catéter-incisión, ¿sí? En lo cual, si tenemos un bloqueo motor, lo que tenemos que hacer es, obviamente, disminuir la dosis y revelar a las 2 horas para descartar un absceso o un hematoma espinal. Náuseas y vómitos, ¿sí? Con dosis única de opioide en el ORG, la incidencia es del 20 al 50%, y si lo hacemos una infusión continua, ya aumenta un 45 o un 80%, es bastante alto. Depresión respiratoria, acá tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, las dosis de opioides, la edad avanzada, el uso concomitante de opioides sistémicos y las comorbilidades del paciente, lógicamente. Si es un obeso gigante o un flaquito, va a cambiar. Retención urinaria, como decía antes, por la atonía del letrusor, y es principalmente por el uso de opioides, mucho menos frecuentes por anestésicos locales. Hematoma espinal, con una incidencia rara, pero que aumentó un poco últimamente por el uso de las heparinas de bajo peso. Y las infecciones que también son poco frecuentes, que pueden ser la meningite o un absceso espinal. Es raro, menos de 1 en 10.000. Bueno, y eso fue todo, más que nada a nivel generalidad de peri, y un poquito más que nada en lo que es peritorácica. Hace poco hicimos una con Valencho, salió bastante linda, estuvo buena. Así que bueno, esperemos que hacer un poco más, porque ya vieron también que tiene muchos efectos beneficiosos a nivel gastrointestinal, así que nosotros que no hacemos tórax, pero por ahí hacemos cirugías grandes de abdomen, principalmente abdomen superior, empezar a hacer un poquito más. Bueno, les dejo un saludo, espero les haya gustado.